Bueno, y como lo anuncié, vamos a continuar con la siguiente presentación, con la siguiente intervención, y es la de Juan Carlos Pino, quien es asesor de la CRA justamente en cuanto a este tema de cambio climático en las zonas costeras. Le damos la bienvenida a Juan Carlos y mientras lo presentamos, él es también biólogo marino con especialización en administración ambiental de zonas costeras y candidato a maestría en gestión de sistemas marino-costeros de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Tiene 25 años de experiencia profesional, casi todos en aspectos relacionados con la planificación ambiental. Bienvenido, doctor Juan Carlos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy importantes los temas que estamos tratando, muy a propósito pues de todo lo que nos está sucediendo y de los fenómenos que hemos estado viendo. A mí me ha correspondido, y voy a permitirme hacer proyección de la presentación. Quiero confirmar si está viéndose. Aún no. Ahora sí lo estamos viendo. Muy bien. Mi presentación va a ser un poco, al principio un poco de contexto. Muchas de las cosas que voy a decir no las voy a repetir mucho, están citadas ya por mis antecesores. Luego un perfil situacional del Atlántico en temas de cambio climático y luego algunas de las acciones que estamos implementando en este tema. Entonces, para empezar, puedo comentar que digamos, en muchos de los ejercicios de planificación en los que he tenido oportunidad de participar, siempre hago una reflexión al final, pero esta vez la voy a hacer al principio, y es una que tiene que ver con la forma en que se ha establecido la gestión ambiental a nivel mundial. Nosotros vemos cómo la conservación ha sido vista desde un punto de vista más bien lastimero, en donde la conservación de los ecosistemas y de las especies se da por la estética o lo bonito o por lo curioso que puede ser. Y la verdad es que cada especie, cada ecosistema, cada función que cumple es estructural, es una situación que debe ser mirada como lo más importante. Y aún así todavía tenemos divergencias entre los temas políticos y los temas técnicos. Y ha sido todavía, y aún a pesar de que tenemos evidencias grandes de cómo es muy difícil compatibilizar esos intereses políticos con lo que la ciencia y el conocimiento nos está diciendo. Y es que en este momento estamos ante casi un día del juicio final por cuenta de ese tema del calentamiento global. Y es que, sin ser obviamente jinete del apocalipsis, ni más faltaba, sí tenemos unas situaciones bastante complejas en torno a ese aspecto. Entonces, bueno, ya habíamos mirado cómo el cambio climático es esa variabilidad que depende de aspectos naturales, como también de situaciones generadas a nivel humano, que ejerce unos efectos nocivos y que son esos efectos sobre la base natural o sobre los sistemas socioeconómicos que resultan adversos, y que eso es lo que necesitamos evitar, incluso eliminar, atenuar, y por eso el proceso debe ser adaptativo. En esta imagen lo que quiero mostrar es que los procesos de cambio climático, incluso de concentración de gases como el gas carbónico, han sido variantes a través del tiempo. Y eso hace que haya diferentes entornos que tienen que ser, digamos, examinados de esa manera para poder predecir los movimientos y para poder generar situaciones adaptativas. Y muchas de estas situaciones tienen que ver con ciclos geocósmicos, digamos, situaciones que ni siquiera nosotros podemos imaginar. Por ejemplo, el Sol tiene unos ciclos cada aproximadamente 10.7, 11 años que generan, digamos, implicaciones a nivel del planeta. Fíjense ustedes que hace 10, 11 años tuvimos las inundaciones en el sur del Atlántico con efectos devastadores. En este año ya empezamos a tener otra tanda de estas mismas situaciones. En la gráfica de aquí podemos ver cómo hay una discrepancia a partir de los años 50, 60 en lo que la variabilidad natural y el efecto antropogénico han tenido que ver, y se nota ese efecto antropogénico en aspectos como el cambio climático global. Aquí, por ejemplo, estoy mostrando algunos de los indicadores en los que no me quiero detener mucho, pero lo que están mostrando es aumentos importantísimos de temperatura, cambios en los índices
lo que tiene que ver con temperatura terrestre y océanos, anomalías de temperatura, incrementos, reducción de los casquetes polares que también inducen a unos procesos de subida, de aumento pues del nivel del mar y por ende un aumento en la concentración de gases de efecto invernadero, especialmente el CO2 atmosférico, que tiene fundamento mucho en la producción y el consumo de combustibles fósiles. Digamos que se pueden documentar muchas cosas que dan evidencia del cambio climático. Aquí, por ejemplo, el 50% del calor oceánico se ha incrementado tan solo en los últimos 20 años. Los días anuales de calor se han incrementado desde los últimos 20, 25 años. La frecuencia y la intensidad de las catástrofes, inundaciones, sequías, tormentas, ha sido muy notoria en los últimos 40 años. Y está claro que la mayor fuente de contaminación de calentamiento global es precisamente esa quema de combustibles fósiles. 19 de los 20 años más calurosos han sido en este periodo. Es decir, prácticamente se ha robado toda la atención esto. Y aquí quiero hacer notar, porque aquí entramos en materia con lo que tiene que ver con el cambio climático, y es cómo esos aumentos de temperatura que ustedes ven una línea gris, que es el incremento de temperatura que tenemos en el periodo 2006 a 2015. Aquí podemos mirar cómo ya varios de los ecosistemas y varios de los motivos de preocupación a nivel mundial están siendo impactados fuertemente. Si nosotros miramos el 1.5 como la meta global del Acuerdo de París, fíjense ustedes que ya ecosistemas como el coral, que ya están experimentando degradación importante, pues se van a ver muy afectados. Pero también tenemos sistemas económicos, inundaciones, y tenemos, por ejemplo, nuestro COVID. Estos aspectos de morbilidad y mortalidad también pueden ser asociados exactamente a esos cambios en las condiciones del entorno. Entonces, ¿por qué no pensar que hay otro conspirador mundial que puede ser el cambio climático para generar esas mutaciones a nivel genético y molecular que hacen que estos procesos se den de esa manera? No sé si me están oyendo. Sí, sí, estamos escuchando. Sí, señor. Bien, entonces, habiendo hecho ese preámbulo, por eso es que el Acuerdo de París, suscrito en el 2015, de alguna manera, tiene como propósito mantener los aumentos de temperatura por debajo de 2 grados centígrados, pero incluso limitarlo en lo posible a 1.5 grados. Y es que cada 5 años deben revisarse esas metas y generar unas nuevas que tienen que ser mucho más poderosas que las anteriores, jamás pueden retroceder en eso. Y por eso es importante generar todo ese tema de contención de la emisión de los gases de efecto invernadero y además es muy importante ese reconocimiento que hace el Acuerdo de París a todos estos gobiernos locales y subnacionales, en este caso, por ejemplo, los municipios del Departamento del Atlántico, para que sean actores fundamentales en acelerar esas acciones transformadoras en ese aspecto. Entonces, retomo algunas de las temas que se hablaron con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible. Estos fueron fundamentados cuando terminó el periodo de los objetivos del milenio y fíjense que tiene un centro muy grande que está generado por el clima. Tiene un objetivo específico de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y tiene otros 6 objetivos que están muy ligados a temas de reconversión productiva y a maneras de hacerlo con, digamos, acciones adaptativas al cambio. Hay otros aspectos de esos objetivos que están de alguna manera relacionados y hay otros que no están tan relacionados, pero son complementarios. Lo que quiero hacer notar aquí, retomando lo que dije al principio, es que aspectos que tienen que ver con la base natural, con el funcionamiento de los ecosistemas, con esa estructura de base, son lo más importante de los objetivos del desarrollo sostenible. Aquí tenemos nuestra acción climática, pero también tenemos aspectos relacionados con el recurso hídrico, los ecosistemas terrestres y los ecosistemas marinos, siendo la base fundamental de todo el proceso de desarrollo socioeconómico. Y en esos objetivos de desarrollo sostenible, precisamente la idea es fortalecer esa capacidad adaptativa de los territorios para afrontar esos riesgos relacionados con la variabilidad climática.
y en eso hay que incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas y estrategias. Ya el viceministro habló de esos temas y de cómo incluso tenemos una ley de cambio climático que ha generado una dinámica, incluso a nivel de impuestos o de incentivos para que haya reconversión productiva que sea mucho más amigable con el cambio climático. Y por eso es que hay que aumentar esos temas de planificación y gestión eficaz con respecto al cambio climático. De esos aspectos vinculantes a nivel internacional, entonces hay unos a nivel nacional, y por eso hay un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, hay una Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático, y también hay una Ley de Cambio Climático, como les hablaba ahora, la 1931 de 2018, que ya genera, como les decía, toda una dinámica en torno a esto. En ese esquema general de la política, pues hay unas líneas estructurales, digamos, hay unas temáticas y hay unas líneas instrumentales que se generan y que hacen transversal todo el tema. Y esto tiene que bajar a todos los instrumentos de planificación regional y local de la misma manera. Por eso muchas de las situaciones de las que les voy a hablar ahora en términos de planificación adaptativa del territorio, mucho de esto lo estamos haciendo con los municipios actualmente en términos de generar todos los insumos para estos temas a nivel municipal. Bueno, esto ya lo habló un poquitico el vice. También, pues, ya se habló sobre el tema de las metas. En el año 2015 la meta de Colombia era del 20%. El año pasado, en noviembre, se mejoró a 51%. Y ya les mostró el viceministro un portafolio completo de cómo es que se quiere lograr eso. Quiero aclarar una parte que tal vez de lo que vi, a pesar de que mis antecesores pues, lo nombraron, la estrategia 2050, que habla de carbono neutralidad, hacer énfasis en que tal vez no es cero emisiones, sino un proceso dinámico en el cual las emisiones pueden ser capturadas o retomadas por el medio natural o los sistemas transformados, de manera que el resultante entre lo que se emite y lo que se captura sea cero. Y ese es el tema. Porque de no hacerlo, por ejemplo, en Colombia, para el año 2100, tendremos que todos los municipios, todos sin excepción, tendrán algún nivel de riesgo alto o medio, ¿sí? Tendremos, por ejemplo, en nuestras zonas costeras una pérdida de cerca de 50.000 hectáreas, si no es más, y tendremos a una cantidad enorme de población, cerca del 28% expuesta a algún tipo de riesgo potencial de inundaciones. Esto no es un detalle menor. Y si miramos más abajo, el 31% estarían expuestos a un nivel también medio alto a movimientos de masa y deslizamiento. Ya hemos notado cómo ha habido muertes y daños a infraestructura importantísimos con inversiones súper cuantiosas para mitigar todos los efectos que ha dejado cuando podemos simplemente darle funcionalidad a nuestros ecosistemas para evitar tener que entrar en este proceso. A nivel regional hay unos elementos vinculantes, ya se habló de los planes de cambio climático regional, territorial. Atlántico cuenta con uno desde el año 2016 aproximadamente, que obviamente es parte fundamental en la articulación que viene desde la estrategia internacional hasta lo local. Y la Procuraduría el año pasado ha sacado una guía de obligaciones ambientales que recuerda a los municipios cómo hacen parte del sistema nacional ambiental y por ende tienen unas obligaciones ineludibles con respecto a eso. Entonces, después de hacer un pequeño preámbulo, lo que quiero mostrarles es cómo la situación del Atlántico en términos de cambio climático, mirando en términos de los criterios que lo configuran de esa manera. Y esto es en términos de riesgo, en términos de los escenarios de cambio climático y con todos los temas de emisiones. Entonces, si miramos un poco el tema de riesgo, está compuesto por dos variables. Estas son la amenaza a eventos desastrosos, eventos naturales, y la vulnerabilidad. La amenaza como esa probabilidad de que alguno de estos fenómenos se presente, y la vulnerabilidad que está fundamentada en dos variables. Una que tiene que ver con la sensibilidad, es decir, la fragilidad natural debido a esa oferta de sistemas que tiene la base natural, y la capacidad adaptativa que hace referencia a esa
fortaleza o debilidad que pueden tener los municipios, en este caso los territorios, para afrontar esas amenazas. Entonces, en el tema de amenazas naturales, el Atlántico pues tiene algunos factores importantes localizados, pero en el tema de vulnerabilidad sí es muy importante, casi que generalizado, es decir, casi todos los municipios tienen vulnerabilidades medias a altas en todas las variables. ¿Cuáles son esas variables? Pues en términos de seguridad alimentaria, en términos de recurso hídrico, de biodiversidad, de atención a la salud, de seguridad del hábitat y de infraestructura. Si ustedes miran el mapa, ya después de hacer el cruce entre la amenaza y la vulnerabilidad, tenemos ese riesgo y está muy alto para todo el departamento. Tal vez Sabana Larga es uno de los que menos tiene, pero fíjense ustedes que el color oscuro nos denota que todo el departamento realmente tiene un alto riesgo por eventos de cambio climático. Y por eso es que ocupa el 6º lugar en el país sobre aquellos territorios que tienen mayor riesgo por cambio climático. Recuerden ustedes que el Atlántico es un departamento que tiene el 93% del territorio en procesos de desertificación, y eso no es un detalle menor. Y si a eso le sumamos el hecho de que esté, digamos, en el puesto 19 entre los departamentos con número de acciones adaptativas, es decir, estamos cojos, estamos muy sueltos y necesitamos incrementar eso, pues eso nos dice que tenemos unos riesgos importantes o nos está justificando eso. En este tema de las emisiones, pues solamente quiero hacer notar cómo lo esperado, es decir, donde hay mayor concentración de población, procesos industriales importantes y tal vez los territorios ganaderos, son los que más procesos de emisiones tienen a nivel del territorio. Pero digamos que este proceso no interesa mucho, digamos, en la medida global, dado lo que se había hablado en términos del aporte que hace Colombia a todas las emisiones globales, que es de cerca del 0.44%. Pero lo importante aquí es, y en esto sí quiero hacer mucho hincapié, es los escenarios de cambio climático ponen al departamento en una situación que requiere mucha atención. Si vamos a mirar la temperatura para el año 2040, estamos hablando de que casi que a nivel general, excepto en algunos lugares donde, ojo, hay ecosistemas todavía naturales, relictos de bosque seco tropical, eventualmente algunos ecosistemas acuáticos, hay menor riesgo. Pero para el año 2040 se esperan incrementos de temperatura hasta de 1.2 grados centígrados, y por el lado de las precipitaciones estamos hablando de que se pueden registrar disminuciones sustanciales de hasta el 29%. Solamente la parte norte, que también tiene los relictos de bosque, por ejemplo, más importantes, estamos hablando del 9 a 10%. Si miramos el escenario 2040-2070, vemos cómo las temperaturas se habrán incrementado ya en 2 grados centígrados. O sea, estamos ya generando un riesgo con los aspectos funcionales que es importante. Y lo mismo para las precipitaciones. Aquí estamos hablando incluso sectores superiores al 29%. Y si hablamos del año 2100, pues ya habremos llegado a los 2.7 grados centígrados para casi todo el departamento, y habrá un incremento también, una disminución, perdón, de las precipitaciones de manera importante. Si ya tenemos problemas de sequía, imagínense en el año 2100. Entonces, hay otros aspectos, por ejemplo, del ascenso del nivel del mar. Este fue un ejercicio que hicimos hace unos 2 o 3 años con el tema de control de erosión. Se hicieron cálculos sobre los aumentos del nivel del mar. Tenemos que en los sectores del sector costero del Atlántico, ¿sí?, entre García y Bocas de Ceniza, incrementos del nivel del mar medidos por ese ejercicio nuestro, digamos, de hasta 2.7 milímetros al año. Pero toda la costa, ustedes pueden ver hasta 3.2 milímetros al año, ¿sí? Si bien es cierto, la erosión costera no es un problema generado por el cambio climático, sí es exacerbado por este. Y por eso no es un tema menor a nivel, y hace unos días pues ya se han hecho algunas apreciaciones sobre el tema de la erosión, porque ha derivado en la pérdida de numerosas áreas de playa, de línea costera, y ha tenido mucho que ver con la intervención errónea que el hombre ha hecho, o que los habitantes y las decisiones políticas han hecho sobre este territorio costero. Pero
hay que entender que el sector entre Galera Zamba y Punta Gloria, por acá en Magdalena, es el área del Caribe, es esta área pues del Caribe central la que mayor dinámica costera tiene, y por eso tenemos que estar preparados y atender estas situaciones. Aquí lo que estoy mostrando son algunos de los áreas en donde se ha presentado erosión. Ya Mallorquín, pues, yo alcancé a ver en el año 2006, 2007, que tenía proyectos de restauración de manglar con pescadores de la Hacienda de Mallorquín, retrocesos de línea de costa hasta 5 metros mensuales, es decir, 60 metros al año, que eran demasiado evidentes. Este ejercicio entonces ha medido estas erosiones. Ya el tema de Mallorquín se ha estabilizado, a Dios gracias, pero el hecho de que se haya dispuesto el tajamar ahí definió la pérdida de varios kilómetros de línea de costa o incluso de área costera, especialmente por el fenómeno de socavamiento que generaba este tajamar, este espolón. Aquí vemos cómo el sector de Salgar también tiene algunas zonas de acreción. No todo es erosión, fíjense, es dinámica costera. Hay áreas que tienen procesos de acreción. Aquí, por ejemplo, tenemos la Ciénaga de Balboa, cómo se ha perdido. Si nosotros miramos en el año 2004, aquí estaba, podemos observar el año 2017 cómo se ha reducido el espejo de agua y cómo se ha retrasado esa línea de costa hasta por tasas de más de 25 metros al año. Aquí tenemos el sector de Puerto Velero también, tiene zonas de acreción en la pluma, pero tiene zonas de erosión en la parte interna de la ensenada. Puerto Caimán también tiene procesos erosivos importantes. Santa Verónica tiene algunos procesos erosivos en los extremos, pero tiene zonas de acreción en la parte media. Y Bocatocino, fíjense ustedes, esto es en el municipio de Piojó y Juan de Acosta, son sectores identificados como de erosión. Entonces, es importante generar toda una gama de posibilidades para atender esto. Pues, ¿qué es lo que ha hecho la serie o que ha enfocado? Digamos, aquí ya el director tuvo algún momento en el que habló de los proyectos. Estos proyectos están enfocados en las líneas que les mostré de la Política Nacional de Cambio Climático, y por eso, por ejemplo, en la línea de desarrollo rural baja y carbono resiliente al clima, hay proyectos para definir, para controlar y mitigar el accionar de la erosión costera. Ya les voy a hablar algunos de ellos, de los que vamos a implementar. En la línea de desarrollo urbano resiliente al clima, por ejemplo, todo el tema de aprovechamiento local de residuos, todo lo que les habló mi colega, mi contertulio Juan Carlos, tenía que ver con esto, la economía circular. En términos de desarrollo minero energético, todo lo que tiene que ver con las energías alternativas a partir de biogás, energía solar y energía eólica, tiene fundamento y tiene accionar dentro del plan dispuesto por la corporación para esto. En el tema de conservación ecosistémica, está toda la estrategia de pago por servicios ecosistémicos, lo que les habló yo un poco de las áreas protegidas, los sistemas de compensación, y todo lo que tiene que ver con estimar a nivel local las emisiones de gases de efecto invernadero, que es muy importante para lo que se pretende hacer a nivel local. Y por eso ya la corporación cuenta con una ficha que genera toda la determinante ambiental para que los municipios incorporen dentro de sus procesos de ajuste del ordenamiento territorial, define todo un protocolo para eso y propone una agenda local de gestión de cambio climático en la cual se pretende dar un paso a paso al municipio para que defina todo un diagnóstico de su municipio en donde pues, tienen que medirse, calcularse, estimarse, entre otras cosas, pues las emisiones, pero también aquellos eventos hidroclimáticos históricamente que han definido impactos muy fuertes en todos estos aspectos de los que estoy hablando. Y también, pues ha querido a nivel, por ejemplo, costero, generar capacidades adaptativas a partir del manejo y conservación de ecosistemas de manglar. Por ejemplo, en un proyecto que estamos generando, que tiene un horizonte de unos 10 años, pues la idea es generar una información de base sobre estos ecosistemas para poder definir acciones de cambio climático. Es muy importante la información. Por ejemplo, es importante saber si nuestros ecosistemas son emisores de CO2 o son capturadores, porque
si bien es cierto, pueden ser ecosistemas y fijar el carbono, también cuando los ecosistemas están en estados de degradación muy fuertes, en vez de capturar CO2, lo que hacen es emitir, es decir, contribuyen fuertemente a esos temas. Entonces tenemos que saber las dimensiones de la captura o liberación, tenemos que saber todos sus aspectos estructurales, cómo se incrementan y cómo esto puede generar valores agregados para el control de fenómenos como la erosión, por ejemplo. Y para eso vamos a generar entonces, en el objetivo específico 2, como mínimo 2 pilotos de control de erosión, ya les había mencionado algunos de los fenómenos que están ahí documentados, con manglares, y que hay formas de que el manglar sirva como un efecto controlador de esa erosión, habida cuenta de su posibilidad consolidadora de suelos a nivel costero. Los manglares son excelentes como detenedores pues, de tormentas, mareas altas, consolidador de suelos que permite hacer más firme este proceso. También un modelo, es decir, se diseña un modelo a partir del fortalecimiento de capacidades locales comunitarias, es decir, esto es trabajar con las comunidades para que su ecosistema sea la fuente de ingreso. En este caso, por ejemplo, en Mallorquín y en Manatí, esto es un ejercicio que hicimos hace 13, 14 años, del cual derivó el aula ambiental, y muchos de los pescadores ahora en Mallorquín viven de estas cosas y pueden generar unas nuevas actividades productivas en función de que ellos mismos sean los que recuperen la funcionalidad de los ecosistemas para que sigamos perpetuando eso. ¿Esto para qué? Porque en la medida en que se recupere o mejore la funcionalidad de los ecosistemas, pues vamos a tener mayor posibilidad de capturar ese CO2. Y ese CO2 puede ser comercializado en estas situaciones transables de bonos de carbono para financiar cualquier tipo de proyecto que requiera el manejo ambiental de un área natural. Y también vamos a generar la viabilidad de restauración de al menos un área degradada o potencialmente recuperable. El Atlántico no tiene muchas áreas de manglar, son apenas 650 hectáreas, y por eso ya identificamos una en la Ciénaga de Astillero que tiene una probabilidad de ser recuperada hasta unas 50 hectáreas tal vez, con algunos mecanismos que es necesario de intervención de ingeniería hidráulica especialmente para lograr las condiciones adecuadas para el restablecimiento de áreas de manglar ahí. Entonces, creo que eso es todo. No sé si me extendí. ¿Cómo está el tiempo? Listo, muchísimas gracias, Juan Carlos. No, pues obviamente ya estamos en una carrera contrarreloj.